Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Últimas Noticias. Les habla Elga Malavé desde Caracas, Venezuela. Hoy es viernes 19 de noviembre de 2021 y estos son los titulares. Todo listo para la elección de gobernadores, alcaldes y concejales para este 21 de noviembre. Y el país ha estado siguiendo todo lo que ocurre alrededor de ellas. Intentos de sabotearlas, injerencias, peleas, son algunas de las noticias que analiza nuestro jefe de información, Ángel González. Con motivo de celebrarse el 25 de noviembre, el Día de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, conversamos con la historiadora Neyire Batista, responsable del área de géneros y feminismos en la revista latinoamericana Cuerpo y Territorio, para hablar sobre la violencia emocional. En el segmento musical, la cantautora cubana Santa Maciel estrena su tema Camisa Ingrávida. El próximo domingo 21 de noviembre, Día del Estudiante, es también el día de las elecciones regionales en Venezuela y son las noticias relacionadas a este evento las que han ocupado el interés nacional. Desde la injerencia del gobierno norteamericano hasta la pelea a golpes entre dos candidatos de la oposición frente a una de las observadoras internacionales, son algunos de los temas que analiza nuestro jefe de información, Ángel González. Bienvenido. Hola Elga, muchas gracias por el contacto y un saludo a toda la audiencia desde la sala de redacción del diario Últimas Noticias. Bueno, el tema de esta semana obviamente son las elecciones regionales que se realizarán este domingo. Ayer cerraron las campañas en todas las regiones con bastante movimiento y actos multitudinarios, tanto de los candidatos del chavismo como de la oposición. Y las elecciones realmente han marcado la agenda informativa de toda la semana. Fíjate que desde el fin de semana pasado, cuando el gobierno informó que detuvieron a 4 sujetos que intentaron quemar los galpones del CNE en Mariches y que respondían a órdenes de Leopoldo López e Iván Simonovic. Luego estuvo la declaración del Departamento de Estado, que una vez más se adelanta a calificar las elecciones como que no reúnen las condiciones democráticas, entre comillas, y dicen de una vez que va a haber trampa. El presidente Maduro señaló que esto se trata de una nueva conspiración de Estados Unidos contra las elecciones venezolanas. Luego tenemos que los observadores internacionales están repartidos por todo el país, registrando cada fase del proceso. Se han visto esta semana en diferentes regiones haciendo lo suyo. Son 300 personas de 55 países. Y hay que destacar esto que ya que estas elecciones cuentan con un programa de veeduría bastante amplio, dada la importancia que asume estas elecciones en el actual momento político venezolano. Y hablando de esto, destacó esta semana también la trifulca que hubo entre candidatos de la oposición en el estado Bolívar, donde básicamente el candidato de la MUD le cayó a golpes al candidato del Movimiento Ecológico, enfrente de la jefa de la misión de observación de la Unión Europea, Isabel Santos. Dieron un show bastante terrible en este caso. Y también destacó el problema, una vez más, el problema de la oposición en Miranda, donde finalmente los votos de Ocariz, del candidato Ocariz, aunque renunció a la candidatura a la gobernación de Miranda, no se sumarán al candidato David Uzcategui. Y esto fue porque hicieron la solicitud a destiempo, fuera del lapso de sustitución. Es decir, Ocariz renunció, pero el partido MUD no hizo la solicitud de sustitución dentro del lapso establecido por las normas. Ellos han reclamado, basado en la ley de procesos electorales, etcétera, han hecho apelaciones ante el CNE, pero la verdad es que las normas estaban bien claras y eso no va a suceder. Los votos para gobernador de Miranda por la tarjeta de la MUD finalmente serán nulos. Y bueno, así llegamos a las puertas de la elección de este domingo, con la campaña cerrada. Ya no se puede hacer campaña desde hoy viernes
hasta el día de la votación y bueno, nos acercamos a una nueva jornada democrática que definirá el mapa político venezolano y marcará la pauta política en adelante. Así que pendientes. Gracias, Ángel, por tu análisis. Gracias, Helga. Nos hablamos la semana que viene. El próximo 25 de noviembre es el Día Internacional por la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, que ha servido para visibilizar las terribles situaciones por las que atraviesa una persona violentada, donde su vida corre peligro. Esta violencia no siempre se manifiesta de manera física, sino que se ejerce a través de lo emocional y constituye un abuso mental que persigue atemorizar, aterrorizar, amenazar, humillar a la mujer, incidiendo de manera directa en su autoestima. Conversamos con la historiadora Niyere Batista, responsable del área de géneros y feminismos en la revista latinoamericana Cuerpo y Territorio, para saber cómo nos afecta la violencia emocional. Bienvenida, Niyere. Hola Helga, ¿cómo estás? Es un placer para mí estar acá acompañándote. Siempre es bienvenida tu invitación a hablar sobre temas que afectan a las mujeres, así que bueno, no podemos dejar pasar el 25 de noviembre, que es el Día por la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Y en este sentido, ¿cómo nos afecta la violencia emocional hacia la mujer? Bueno, la violencia emocional es también conocida como violencia psicológica. Es más, todo tipo de violencia está acompañada de un componente psicológico. Entonces, hay diferentes formas en que se puede manifestar este tipo de violencia y sus efectos comprometen a la salud mental de las mujeres, a su autoestima. Una de las formas en que se expresa este tipo de violencia emocional o psicológica son las críticas constantes, la desvalorización hacia la inteligencia, la apariencia o las habilidades de la mujer, los insultos, diciéndoles, por ejemplo, a las mujeres que están locas, que son unas cuaimas, dañando la relación de las mujeres con sus hijos o con personas cercanas, de la familia, amistades, entre otras, también forzándolas, arruinando su autoestima, humillándolas, haciéndolas pasar vergüenza. Entonces, este tipo de violencia emocional o este maltrato psicológico suele ser desapercibido porque no es visible de la misma manera que lo es un golpe, ¿no? ¿Cómo se comprueba que existe este tipo de maltrato, este tipo de daño que además para las mujeres trae un daño severo en su salud mental, en su psiquis, en su forma de ser? ¿Cómo se percibe en la opinión pública la violencia emocional hacia la mujer? En la sociedad patriarcal en que vivimos no se percibe la violencia emocional hacia la mujer. Si ya de por sí es difícil que se asuma una posición en contra de la violencia física, es más difícil aún que se pueda percibir o decir que una mujer es víctima de violencia emocional o psicológica. Además, porque este tipo de violencia está cotidianamente en nuestras vidas, la podemos encontrar dentro de la familia, por parte de los padres, hermanos, en los espacios de trabajo, de estudio, por parte de los compañeros, de profesores, incluso en consultorios o lugares donde nos sintamos de alguna manera más protegidas, ¿no? Y se trata de que este tipo de violencia suele ser silenciada. Además, porque en la sociedad hablar de violencia parece ser un tema tabú, o sea, cuando nos referimos a violencia hacia las mujeres, porque a pesar de que la violencia tiene distintas manifestaciones y modos en que se expresa, además de que sus efectos provocan en las personas violentadas fuertes secuelas, resulta que somos una sociedad que se niega a hablar de la violencia. Y cuando se tocan estos temas de manera de la violencia emocional, por ejemplo, se excluyen, se distorsionan o se trivializan los severos efectos físicos, psíquicos y sociales que estas violencias provocan en las mujeres. Además, porque la violencia contra las mujeres y niños pareciera generar una perturbación o un malestar que se hace visible en la medida en que se ignora o se disimula que se está viviendo esta realidad. En consecuencia, la estrategia del no decir, del evitar nombrar o el no reconocimiento de la violencia emocional y de la violencia psicológica parece ser el común denominador
en la sociedad. La violencia emocional es padecida sin que sea calificada como tal, incluso por la víctima. Como no deja morados en el cuerpo, se asume como una expresión de enojo y debe ser tolerada por la mujer porque seguramente fue provocada por ella. En este sentido, Niyiré nos comentó lo siguiente. Lamentablemente, y como hemos dicho, el hecho de que la violencia emocional o psicológica sea una de las más invisibilizadas también hace que sea muy difícil para la mujer que está viviendo esta situación que pueda reconocerse víctima, porque además se pueden sentir humilladas, pueden considerar que es mejor no comunicarlo, hacer pasar como si nada estuviera ocurriendo, minimizan la gravedad e intensidad de los ataques por parte de la persona que las está violentando. También suelen justificar al agresor, y esto tiene justamente que ver con que la violencia emocional o psicológica no parece ser vista en la sociedad. Esto ocurre, y generalmente en Venezuela también pareciera que se tapa bajo las figuras de la familia, por ejemplo, un padre autoritario que violente a sus hijas e hijos. Entonces pareciera ser lo normal o lo más idóneo, una pareja masculina fuerte que controle. Entonces este tipo de estereotipos tienden a naturalizarse, y lo que se hace es que se está reproduciendo un tipo de violencia que es emocional, que es psicológica, y que hace que quien esté sufriendo o esté dentro de ese ciclo pueda experimentar intensos sentimientos de vergüenza, humillación, autodesprecio, baja autoestima, porque este tipo de violencia afecta principalmente la salud mental y el bienestar de la persona. Hay daños en la autoimagen, estrés crónico y ansiedad, alteraciones del sueño, provoca incluso aislamiento social, una profunda soledad, y en algunos casos provoca depresión y desesperanza y dependencia emocional al ser el maltratador. Y esto es muy peligroso porque incluso en una situación emocional donde se experimente una situación de mucho estrés y de depresión, la mujer que se encuentra en esta situación puede incluso hasta pensar en el suicidio y cometer un acto suicida que estaría también de alguna manera fabulado por el violentador, por el maltratador. Y además las secuelas de este tipo de violencia en una mujer que tenga hijos, para sus hijos también va a tener un impacto, porque es ver de qué manera la madre está sufriendo este tipo de violencia, y la forma en que ellos se van a relacionar en su vida diaria va a reproducir mucho de estos patrones, y en algunos casos no solo el papel de víctima, sino también de victimario. El apoyo y reconocimiento de que la amenaza, la humillación constituyen violencia contra la mujer es fundamental. Esto nos dijo Niyiré Baptista. Bueno, creo que una de las maneras de apoyarnos es primero reconociendo que existe la violencia hacia las mujeres en todos sus ámbitos y que se expresa de distintas formas, y uno de ellos, y uno de los principales además, es la violencia emocional y psicológica, porque como ya hemos dicho, cualquier tipo de violencia tiene un componente psicológico y emocional. Y para ello debemos sensibilizarnos en temas de violencia, debemos reconocer que existe, y además debemos creerle a la víctima, a la mujer que acuda en este caso a pedirnos ayuda. Además, los operadores de salud tienen que estar sensibilizados al respecto, y no solo los operadores de salud, sino también el sistema de justicia, los funcionarios judiciales, porque hay muchas mujeres que intentan denunciar este tipo de violencia y no les creen, porque no es una violencia que pueda demostrarse. Hay un caso muy conocido en la farándula venezolana, que es el actor Jonathan Montenegro. Ha sido acusado 2 veces de ser un violento. Su última pareja lo acusó de ser un violento psicológico y emocional, y el actor ha sido absuelto ambas veces porque no han tenido pruebas. Entonces, ya son varias mujeres que lo denuncian, y sin embargo se piden pruebas, ¿no? Cuando se trata de la violencia emocional o psicológica es difícil encontrar pruebas. La víctima además tiene que tener una gran red de apoyo. Debemos tejer nuestras redes de apoyo, nuestras redes de sororidad y solidaridad.
acompañarla, hacerles saber a las mujeres que no están solas, que cuentan con muchas organizaciones de mujeres en el país que están apoyando este tipo de casos, por ejemplo, ABESA, Tinta Violeta, Psicólogos Sin Fronteras, SECODAF, que atiende a niñas, niños y adolescentes, Voces de Género, entre muchas otras organizaciones, organismos y colectivos de mujeres que están dispuestas y que nos estamos tejiendo y entretejiendo justamente para eso, para ayudar a las mujeres a superar este tipo de situaciones. Agradecemos a la historiadora Neyiri Batista su participación en este programa. Ustedes y nosotros seguimos en nuestro segmento musical. La maravillosa cantautora cubana Santa Maciel estrenó el mes pasado un tema que contiene toda la melodía de su país, Camisa Ingrávida. Sentada estoy en esa línea que existe entre tu camisa y mi blusa, pintándome esas ganas de buenos días, adioses y excusas. Descifraría el misterio del viento cuando te me cruzas. Solo queda un olor a marea lejana y arena cobriza. Si tu camisa fuera libélula y volara persiguiendo donde aclaman tu presencia. Ararare, ararare, Si tu camisa fuera libélula y volara persiguiendo donde aclaman tu presencia. Ya la aurora llegó y tú no te despiertas. Ya la aurora llegó y tú no te despiertas. De maquillaje y cabellera suelta. Ya la aurora llegó y tú no te despiertas. Sé que tu cabeza te da muchas vueltas. Ya la aurora llegó y tú no te despiertas. Lo digo bajito pa' que lo entiendas. Ya la aurora llegó y tú no te despiertas. Te lo susurro pa' que te convenzas. Ya la aurora llegó y tú no te despiertas. Ya hace rato que estarías. Ya la aurora llegó y tú no te despiertas. Donde al menos con tu olor, con tu olor, con tu olor. Ya la aurora llegó y tú no te despiertas. Ararare, ararare, ya la aurora llegó y tú no te despiertas. Descifraría el misterio del viento cuando te me cruzas. Solo queda un olor a marea lejana y arena cobriza. Si tu camisa fuera libélula. Tratando de descifrar los misterios del viento, nos despedimos hasta la próxima semana. Gracias por su compañía.